En esta tarde la conferencia Sardo, tenemos el Sardo Negro Mexicano con Juan Fernando Sáez Pineda. Y vamos a escuchar un poquito de su historia. Él es médico veterinario y zootecnista, egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con excelencia académica. Cuenta con posgrados en mejoramiento genético de bovinos de carne, en juzgamiento de razas equinas por FASU, Facultades Asociadas de Uberaba, en Brasil, un certificado de desarrollo profesional del Programa Ejecutivo de Liderazgo en Veterinaria de la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos, además de un diplomado en sistemas de producción bovina en el trópico y una maestría en administración de empresas por el TEC de Monterrey. Es autor del libro Guía Ilustrada del Prognatismo en Ganado Bovino y creador del CESUNITRES, instrumento patentado en Estados Unidos para la medición del prognatismo en rumiantes. Con más de 30 años de trayectoria, es director técnico de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú y juez oficial de la American Brown Breeders Association. Ha juzgado en 81 exposiciones en México y Latinoamérica y evaluado más de 20,000 animales para el registro genealógico. Fundador de Zootecnia, firma de asesoría técnica, es también miembro de múltiples comités técnicos y asociaciones ganaderas, además de traductor oficial en juzgamientos en inglés y portugués al español. Su experiencia y liderazgo lo consolidan como un referente en el ámbito del cebú en México y a nivel internacional. Le damos la bienvenida al doctor Juan Fernando Sáez Pineda. Bien, buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer al comité organizador de este tercer Congreso Mundial de Criadores de Cebú, el que me hayan invitado para esta ponencia y sobre todo la gran responsabilidad de presentar ante el mundo una raza mexicana. Durante la ponencia lo que verán ustedes es un compendio de lo que ha sido y es la raza Sardo Negro. Vamos a ver un poco de historia para que entren en contexto, algo breve, porque como ustedes saben, posterior a esto, con el ingeniero Carlos Ortiz tendrá el libro del Sardo Negro, donde ahí verán la historia y todo lo referente a la raza. Les mostraré también el patrón racial, cómo es el animal, y lo que hay de estudios que validan a la raza, dónde estamos ahorita y lo que considero se debe hacer para seguir con esta raza mexicana. Muchas gracias. Raza. La palabra raza define a cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por la herencia. Algunos de estos criterios que se utilizan para clasificar, diferenciar las razas son el color, la capa de pelo, el origen geográfico, la morfología, la función productiva, entre otros. Bajo estos criterios, entonces definir la raza Sardo Negro es un grupo representativo de bovinos con características parecidas tanto a nivel morfológico, fenotipo, apariencia, conformación, como comportamental. ¿Qué quiere decir esto? Su comportamiento, instinto, actitud, temperamento, y que además todas esas características son transmitidas a su descendencia. Las características que identifican a la raza Sardo Negro en México tuvieron origen en la India y probablemente también en África. Esto que están viendo ustedes aquí es una probanza
nacimiento y servicios de Gregorio Villalobos, quien es el primer introductor de bovinos a México en 1521. Este es un documento que se encuentra en el Archivo de las Indias en España y da manifiesto de quién fue la primera persona que introdujo a México ganado bovino. Esto es un hito histórico. Pelajes de cebús indianos y africanos que tienen que ver con los colores y la capa de pelo que tiene el sardo negro. Tenemos el Deoni, ustedes pueden ver un ejemplar con la cabeza oscura, de origen indiano. Cholistani, que es muy parecido, observen ustedes las orejas, el tipo de pelaje del sardo. El Dani, también indiano, con un pelaje similar. El Dani, igual, es indiano. También probablemente una herencia de África, que es el Fulani de Sudán. Y, como todos sabemos, obviamente, la raza china. Este es los posibles orígenes del pelaje por parte de la India y de África. ¿Cuál es la ruta de los bovinos que siguieron? Bovinos y cebú. ¿Por qué bovinos y cebú? Vamos a ver ahorita. Primero salieron bovinos de las Islas Canarias hacia Santo Domingo, que es República Dominicana. Posteriormente, Gregorio de Villalobos lleva becerros de República Dominicana a México en 1521, precisamente a una zona aquí en la región de Veracruz. Inclusive desde los bovinos y hasta los cebuinos, Veracruz es la puerta de entrada del ganado en México. 1521. Después tenemos, se habla de registros de ganado del norte de Sudán que va a Brasil y obviamente ganado de la India que va a Brasil. Posteriormente ese ganado va de Brasil a México en dos periodos, 1923 a 1925 y 1945 a 1946. Esa es la ruta de cómo los bovinos llegan a América y cómo los indianos también llegan a México. Bien, pongo esta foto, criollo mexicano, probablemente esto es lo que había después de que los españoles llegaron, trajeron ganado y así estaba. Lo curioso de esta foto es que observen ustedes el pelaje que tiene este ejemplar criollo. Tiene manchas sardas y es criollo taurino. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Esto es lo que había. Posteriormente llega esto. Aquí tenemos un certificado de exportación número 255, describe el ejemplar del nombre Sheik con número económico 81, aguilado Indo-Brasil de color moro, con 24 meses de edad. Tenemos otro certificado de exportación 127, describe el ejemplar del nombre Itapicurú con número económico 32, aguilado de color moro pintado y con 18 meses de edad. Lo importante es que ustedes ven los dos ejemplares, vean la conformación, la forma en la cabeza, y no es típicamente de lo que sería ahorita un giro. Sin embargo, era lo que llegaba aquí y era lo que se usaba y se cruzaba con los criollos que estaban. Entonces, ese es prácticamente por los dos lados el origen. Es a partir de las importaciones de animales de Brasil que un grupo de criadores mexicanos de la zona centro de Veracruz empieza a utilizar los toros cebuinos y a cruzarlos con el ganado criollo existente en México, con lo cual se dan los primeros pasos para la formación de la raza sardo negro. Esta es una foto que tenemos en el libro de la asociación de una vaca sarda negra de un criadero del señor Meyers García en 1960. Si ustedes observan, es un animal diferente a lo que es un cebuino, una mayor estructura, un porte mayor, más fuerte, el pelaje típico sardo, un animal diferente, ¿no?
eran los inicios. La raza sardo negro, esto es muy importante, nació en México debido a la suerte, intuición y perseverancia de algunos cuantos ganaderos que se negaron a cambiar las características distintivas de sus animales para que pudieran encuadrar el patrón racial de otras razas, particularmente la Yir. ¿Qué es lo que sucedió? Esta foto es del doctor Sergio Lucio Martínez, que fue miembro del comité técnico. Esta foto es en 1970 en el rancho del Rubí, de Alfonso Gómez Huesca. Él lo llamó más o menos en el 68 a que fuera a clasificar 300 vacas que quería para registrar. El doctor fue, clasificó como 180, 200 de esas 300 y quería que se las registrara como sardo negro. El doctor Sergio Lucio le dijo que no podía registrarlas como sardo negro porque no se registraba sardo negro, que se registraba Yir nada más. Entonces, en ese momento, don Alfonso dijo que no, que si era como Yir, él no las quería registrar. Posteriormente volvió a llamar como a los 2 o 3 años al doctor Sergio Lucio para que fuera nuevamente a registrar los animales, que iba a hacer el registro, entrar a la asociación, porque había vendido 50 novillonas al general Anastasio Somoza, presidente de Nicaragua, y las quería vender. Entonces, así es como entra, y así es como él, para poder hacer eso, su ganado, que ustedes vean el fenotipo, no tiene que ver con el Yir, lo encuadraban en ese momento en la asociación como la raza Yir, para poderlo comercializar. Entonces, por eso es que digo que gente que no quería hacer eso, gracias a ellos debemos el sardo negro. Si observamos igual el corte de animales y lo comparamos con lo que es la caracterización racial del Yir, pues es otro tipo racial. En 1976 los responsables de la AMCC dictaminaron aceptar en el patrón racial de la raza Yir el pelaje moro, y con ello los animales sardos no encajarían en ningún patrón racial de la asociación. Es por eso que es un grupo aparte y se hace necesario que se tome como algo realmente diferente a la raza Yir, por tener características propias de estructura, de conformación, y que no encuadraban dentro del patrón racial. En 1978, ante esto, siendo presidente de la asociación, el licenciado Lucas de la Garza González, se abrieron los libros de fundación para la raza sardo negro, la primera raza formada en el país. Con los libros abiertos empieza un censo de animales para ver cuántos había de pelajes blanco y negro, moros, una tarea de definir un patrón racial y empezar a tomar datos productivos. 47 años después, en el 2019, en la Asamblea General Ordinaria de la AMCC, es cuando se ratifica el acuerdo para cerrar los libros e incluir dentro del ganado cebuino una raza mexicana. Ahí, esa es la historia de cómo se forma el sardo negro hasta el punto de que lo registramos, seleccionamos, cerramos libros y queda sellado lo que puede entrar a ese núcleo genético. En el mismo 2019, que se cierran los libros, ese mismo año, el entonces presidente de la Asociación Mexicana de Creadores de Cebú, señor Ricardo Casanova, lleva una petición a FICEBU para que el patrón racial de la raza sardo negro sea incluida dentro de los cebuinos de FICEBU, el mismo año que se cierran los libros. Esto también ya queda establecido. Es la página de la FAO de diversidad animal. La raza sardo negro está ya dentro de ese patrón racial de la FAO, considerado como parte de un patrimonio genético del mundo, y se muestra en la página de la FAO. Nosotros, la Asociación Mexicana de Creadores de Cebú, en el 2023 alimentó lo que actualmente está en la página de la FAO sobre la raza sardo negro. Patrón racial, ya vimos hasta dónde llegamos. Ahorita les voy a mostrar qué es el sardo negro, cómo somos según las características del patrón racial que tenemos.
Lo distintivo que es con lo que empiezo es el pelaje. Tenemos pelajes sardo negro claro, su interpretación es muy clara, mayor proporción de pelos blancos. Lo que ustedes a primera vista rápido ven es un blanco, entonces es sardo negro claro. De ahí tenemos el sardo negro oscuro, es lo opuesto. Ustedes voltean a ver al animal, lo que primero ven rápido es más oscuro, es sardo negro oscuro. Y de ahí tenemos el sardo negro, que es una proporción 50-50 de pelajes, en la cual hay blanco y negro distribuidos. Todo esto es importante, que con la cabeza total o parcialmente negra, igual que las patas. Es total o parcial. Puede ser completamente negra o puede ser parcialmente negra, tanto cabeza como patas. Apariencia general, estado general vigoroso. Lo importante aquí es que sean femeninos las hembras, masculinos los machos, y que además tengan un carácter activo y dócil. Si ustedes observan la foto de esa hembra, cómo está ella amamantando a su cría, y miren ustedes cómo está alerta para ver si hay algún peligro para su cría mientras amamanta, pero de una manera dócil. Entonces, esa es una de las características. En el caso del macho, fácilmente cualquiera puede identificar que es un macho. Observen el cuello, observen su jiba, toda su conformación. Esas son características importantes de la raza sardo negro. La cabeza, el perfil. Si comparamos con el gir es ultra convexo, el perfil de sardo negro es subconvexo. Observen ustedes esa subconvexidad del perfil. La salida de cuernos también es hacia atrás, hacia afuera y hacia arriba, completamente diferente a otros grupos raciales. Nariz oscura. Nuevamente, orejas. Las orejas son de longitud media en relación con el perfil, pendulantes, comenzando en forma de tubo, abriéndose y posteriormente una pequeña curvatura, ligera curvatura en la punta inferior. Cuernos simétricos, nuevamente saliendo hacia atrás, hacia afuera y hacia arriba, nunca hacia abajo. El pescuezo, fino y dócil en las hembras, ancho y grueso en los machos, flexible, papada, una papada líquida que empieza debajo de la mandíbula, en todo el cuello hasta llegar muy cerca del ombligo. Una característica distintiva de la raza es la jiba, como en todos los cebuinos, debe ser bien desarrollada, implantada sobre la región de la cruz, en forma de riñón y descansando sobre el dorso. Así también dorsos y lomos tendiendo a la horizontal, con buenas coberturas de masa muscular. Las ancas y la grupa deben estar bien separadas, al mismo nivel, grupas largas, anchas, bien recubiertas de musculatura. El sacro debe de estar al mismo nivel, con una ligera inclinación a las caderas que se observan. La cola y la bota debe sobrepasar los corvejones y deben ser de color negro, como es el caso del ejemplar sardo negro claro. Vean cómo sobrepasa el corvejón y es de color negro, inclusive casi llega al piso. A diferencia del ejemplar del lado derecho, que vemos que tiene una cola no negra sino entrepelada, que es permisible en pelajes sardo negro claro o sardo negro. El pecho debe ser amplio, costillas arqueadas, profundas, animales de mucho volumen, de mucha capacidad para poder tener, alojar ahí los órganos respiratorios y digestivos. Las pezuñas, como en todo bovino, deben ser bien conformadas, fuertes, con poca separación interdigital. Sobre todo observen ustedes la pezuña que se ve atrás, en medio de las dos, casi juntas una al lado de la otra. La pezuña es lo ideal para que funcione, para que cuando soporten el peso ellas puedan abrir un poco y soportar el peso y distribuirlo 50-50. Órganos genitales deben de tener una bolsa escrotal pigmentada. Así también debe de tener un ombligo mediano, corto, una vaina direccionada hacia el frente en ángulo de 45 grados.
En el caso de las hembras, la ubre debe ser de volumen medio, con una buena irrigación, con formación de piel fina, suave, plegada, totalmente pigmentada, pezones simétricos, de pequeños a medianos, bien distribuidos, de color negro, ligamentos fuertes. Es permisible ligera simetría en la ubre y pezones, y también una despigmentación parcial que no esté asociada a ninguna otra región del cuerpo. La vulva, al igual que otras partes, debe ser de color oscuro, de buena conformación. Se aceptan mismas despigmentaciones. Y por último, también la piel debe ser suelta, fina, oleosa y debe ser también oscura. Este es un ejemplar que describe muchas de esas características en una hembra. Observen ustedes un cuello delgado con su papada, su perfil subconvexo, la salida de sus cuernos, un pecho amplio, costillas arqueadas, también profundas, una cadera con una leve inclinación, una línea dorso-lumbar tendiendo a la horizontal, una buena ubre de buen volumen, de buena implantación, con una buena estructura. También tenemos el sardo negro mocho. A partir del 2014 se empieza a registrar esa variedad y característica en la asociación, cuya diferencia, pues obviamente, es la ausencia total de cuernos. ¿Dónde está el sardo negro? Ya vimos cómo viene, qué es físicamente. Bueno, ¿dónde se encuentra? ¿En qué lugar se encuentra? Aquí en México, en la asociación, en los registros, y vemos que es la segunda raza con un 13%, siendo después del ganado Brahman y antes del ganado Gir. Esa es la posición que tiene. Y la raza sardo negro mocho, ella representa el 1.25% de los equinos que se registran. La raza sardo negro ocupa el segundo lugar, con un total de 3.375 ejemplares. Esto es información del 2024, siendo el 13.05, y su histórico cuenta con 62.733 registros desde que se inició el libro de la raza sardo negro. La proporción de hembras y machos es 58-42. Ese es el número de registros por años. Desde 1978 vemos cómo va subiendo gradualmente. Empezamos con 395, se incluían ahí machos de fundación, y así permanece prácticamente como hasta 1999, 2000, que se registran ya 1.200 animales, y de ahí en el 2005 tiene un brinco de 1.990 registros. Y así sigue hasta 2014, que continúa con 2.700, y bueno, ya de ahí la escala ha sido ascendente. Eso es el desarrollo del sardo negro. Bien, y aquí lo que ven en amarillo son los criadores. Ven cómo la raza crece, los criadores crecen. En 1978 empiezan 5, después en el 91 suben a 28, van a 23, en el 86, 29, 30, 32, 40, y así empiezan a subir, así que llegamos al 2005 con 48, seguimos, y a partir del 2017 empieza el ascenso: 76, 82, 104, 85, 100, 102, con un pico en 2023 de 159 criadores. A la fecha tenemos alrededor de 130, 128. Obviamente estos datos es de lo que se registra, y son los criadores que registran ese año. Entonces probablemente habrá criadores que no registraron en ese año y que siguen activos. Por eso es que esos números suben y bajan, porque están asociados a registro que se emite. Sardo negro mocho, la raza sardo negro mocho ocupa el 7º lugar nacional en registros, aportando 1.25% con un total de 323 ejemplares durante 2024 y 1.963 registros desde que se constituyó. Y tenemos la gráfica de registros de sardo negro mocho, y así también lo mismo de criadores. Empiezan en el 2014 3 criadores,
así continúa hasta que más o menos en el 2019 subió a 13, 2021 16, 2023 2025 a 36, y más o menos es lo que se continúa de criadores. Bien, ya vimos cómo se hizo, qué pasa dentro de la asociación, y entonces la cosa es ver qué es el sardo negro, cómo está constituido, qué hay adentro de dónde viene. Para eso, el doctor Joel Domínguez Rivero, junto con otras personas, entre ellas también el doctor Antonio Reyes Cerón, técnico de la asociación, se dan a la tarea, junto con otros investigadores de universidades, yo como parte de la asociación, a ver la estructura y la variabilidad genética de la raza sardo negro. Se analizaron registros genealógicos de la base de datos de sardo negro, 41.521 animales nacidos desde 1958 hasta 2019. Esta es la estructura de pedigrí de la raza sardo negro. Es una estructura de 5 generaciones de pedigrí de la información que se encuentra en la Asociación Mexicana de Criadores de Cerdo. Un total de 41.521 animales en el pedigrí, 1.124 sementales, con un promedio de 30.1 crías y un semental con un máximo de crías de 582. 12.849 vacas madres, con un promedio de 2.6 crías y la que más 35 crías en su haber, con ancestros efectivos como fundación 4.856. Aquí vamos viendo cómo es la evolución de la raza, en el cual un ancestro explica 5.5%, con un máximo de 585 crías, 48 ancestros del 50%, y por último 2.470 ancestros explican el 95% del pedigrí de la raza. La consanguinidad, ese dato es muy importante porque una raza se hace a base de que sea consistente. Para ser consistente, lo que uno tiene que hacer obviamente es aumentar la frecuencia de aparición de los genes de las características que buscamos, y eso se hace juntándolos, y en el caso de unas razas obviamente es aumentando la consanguinidad. La población consanguínea de la raza sardo negro es de 13.289 individuos, que es el 32% de la población, y una consanguinidad promedio de intervalo de 11.27%, con niveles que van del 30 al 22%. Este es el intervalo generacional, cuánto tiempo pasa de un padre a un hijo, de un padre a una hija, de una madre a un hijo, de generación en generación. Esta gráfica es importante. Esto es como se analizó. Fíjense, todo lo que nació antes de 1980 se tomó como fundación. Lo nacido de 1981-88 es la primera generación de cruzamiento, del 89 al 96 la segunda, y a partir de animales nacidos en el 97 al 2004 se presenta como la primera generación estabilizada de raza sardo negro. Hay que recordar que, ¿por qué estabilizada? Porque la raza sardo negro pues es un compuesto. Entonces, como todo hay que estabilizar eso, y por eso se trata como si fuera un sintético, porque al final de cuentas sí es como si fuera el ganado humano. Entonces, ese es el trabajo que se hace. De ahí la segunda generación estabilizada es de 2005 a 2012, la tercera de 2013 a 2020 y la cuarta a partir del 2021. ¿Esto qué nos da? Si ustedes ven, hay unas gráficas que una va para arriba y otra va para abajo, en la cual con una el nivel de consanguinidad del grupo aumenta, lo que quiere decir que la raza como tal se consolida, y la azul que va hacia abajo es la proporción de consanguinidad de los individuos. O sea, los individuos no son tan consanguíneos, sin embargo el grupo completo como tal, que es la raza, esa sí va hacia arriba, que es lo que hace que una raza se forme. También el doctor Joel Domínguez se da la tarea de buscar, bien, tenemos entonces una raza que es compuesta. ¿De qué está compuesta?
hace la hipótesis de que son 6 líneas que deben de estar ahí haciendo la raza, y al hacer el estudio el sistema le arroja que primordialmente son 2. Esas 2 obviamente todavía están en revisión, tienen que seguir haciendo, pero esas 2 lo que se considera es que un porcentaje debe ser de Gil y el otro porcentaje debe ser de los criollos y de todo lo cruzado que tenía, que fue como presenté la información. Esa todavía está en revisión y análisis, pero sí la información que tiene hasta ahorita es que son 2 las líneas que incluyen en el Salvador. Bien, de ahí también se quiere ver ya a cómo está y con el tiempo que tiene, qué es el sardo negro desde el punto de vista genómico, qué pasa con él, si es una raza o es un animal nada más pintado de blanco y negro, con diferentes características. Entonces se da la tarea de muestrear pelos de 555 sardos negros para probarlos con diferentes razas del mundo para ver en qué grupo encajan a nivel genómico, de dónde vienen, a qué son parecidos esos animales. Se hace el estudio y esto es lo que encuentran. La concentración amarilla que ustedes ven, eso representa la raza sardo negro. Todo lo demás son otras razas. Se comparó con 134 razas de todo el mundo, de 1534 animales, y 250 sardos negros se compararon con esa población, y eso fue lo que arrojó. Realmente un núcleo concentrado, disperso de lo demás, pero concentrado como raza, lo que quiere decir que desde el punto de vista genómico son similares los animales. Entonces, son similares y están alejados de otras poblaciones. Si pensáramos que es nada más un mestizo cruzado, pues estaría disperso por todos lados, pero no es así. Entonces, es importante. Aquí en esta otra, igual se compara con grupos taurinos, índicos, y la mancha que ustedes ven del lado derecho hacia arriba, esa es la población de sardo negro. Es una población definida diferente, lo que da realmente un sello o una validación de que somos una raza, es una raza. Entonces, eso es muy importante. Bien, este es el heat map con otras razas, donde ahorita vamos a ver en el árbol filogenético cómo queda posicionada la raza sardo negro. Hay dos ramas, ahí donde les señalé es el sardo negro. El sardo negro, si ustedes ven en la parte de donde viene subiendo todas esas líneas, están ahí el Ariana, está el Nelor, o sea, esos están emparentados o vienen de la misma línea. El Gil, el Tarparcán, el Cholistani, ¿se acuerdan que les mostré el Cholistani, que era aquel sardo que era casi igual que el que teníamos con la oveja negra? Bueno, él sale en esa parte. Ahí también está el Dani, que se los mostré, y el sardo negro. Y fíjense ustedes, está posicionado al lado del Brahman. ¿Por qué está posicionado al lado del Brahman? Porque el Brahman también es una raza compuesta y va hacia los, viene del mismo origen, nada más que con una selección diferente, por eso está posicionado. Entonces, muy interesante este estudio que hizo el doctor Joel Domínguez referente a cuál es la situación real del sardo negro. Características de desarrollo. Estas son las características de desarrollo: animales que al nacer pesan 38 kilos, machos 211 kilos a los 240 días, hembras 192, machos 287 a 365, hembras 259, y así hasta un peso adulto de 603 kilos en macho y 509 en hembras. Esto se tomó de 29.310 datos de pesajes de macho y 9.343 de hembras. Aquí obviamente se quiere caracterizar el crecimiento de varias razas. Aquí en esta
gráfica está incluida el sardo negro, que es la gráfica roja. Este es en machos, vean ustedes, crece igual, hasta cierto punto arriba de lo que es el Yggdrasil y el Gir. En el caso de las hembras también, el sardo negro y la roja crece encima de lo que es el Yggdrasil y el Gir. Y aquí tenemos las tendencias genéticas junto a otras razas. El sardo negro es la raza, es la línea azul. Vemos el peso al nacimiento, una ligera tendencia hacia abajo. El peso a los 205 días, sí, una tendencia hacia arriba, al igual que la mayoría. El peso a 205 días materno, una pequeña disminución. Peso al año, hacia arriba, igual que todas. Peso a los 240 días, también hacia arriba, igual que todas, son las tendencias. Y además de eso, esta información es nueva, del doctor Joel Domínguez, son marcadores moleculares asociados a adaptación, crecimiento y reproducción. Es un estudio que hicieron en ganado Brahma, Gir, Hereford y sardo negro. Lo que querían ahí buscar era marcadores moleculares para adaptación, para crecimiento, para reproducción, donde están metidos todos esos conceptos, que es control espermático, índice de fertilidad, intervalos de parto, movilidad espermática, parto, concepción, precocidad sexual. Todo eso lo encaja como marcadores para reproducción. Rusticidad, resistencia a garrapata, temperatura corporal, tolerancia al calor, lo enmarcan en lo que es adaptabilidad, y ganancia de peso corporal, lo enmarcan en lo que es crecimiento. Esto es lo que encontraron en sardo negro, 9 marcadores para reproducción, 5 marcadores para crecimiento y 5 marcadores para adaptación. Eso es importante. ¿Qué quiere decir esto? Que la raza sardo negro con estos marcadores puede ser seleccionada por marcadores selección asistida por marcadores para seleccionar a resistencia, a garrapata, tolerancia al calor, que son cuestiones rústicas de importancia, ¿no? Entonces, es una realidad que existe variabilidad en la raza sardo negro y que hay esos marcadores para poder hacer selección. Bien, las evaluaciones genéticas desde el 2015 se están llevando a cabo, donde se incluye el sardo negro de manera consistente. La última fue la de 2024, también fue el doctor Joel Domínguez Viveros, que es el encargado de hacerlas en la asociación. Control lechero. Dentro del programa de control lechero oficial que tenemos en la asociación, se encuentra la raza sardo negro en el programa. Ahí el programa que tenemos es un programa que desde que empezó es muy riguroso en la toma de datos, de permitir que nadie más tome la información más que los técnicos de la asociación. Ahí el primer pesaje que se puede hacer es a los 5 días de que parió la vaca, máximo 35. Si es la primera vez que van a entrar al control, pueden ser animales hasta de 65 días, con el hecho de que empiecen a ser controlados. Y de ahí, cada control mensual se hace de 25 a 35 días. Esto ha sido fundamental y es algo que desde que empezó el control se ha hecho. Todos los ranchos a donde se va se ordena el día anterior y está el técnico presente para ver que las vacas se ordenen a fondo, y al día siguiente van a ver ya realmente lo que es la producción. Entonces, eso es algo que se ha cumplido desde el inicio. Hoy cumplimos 10 años en el control lechero oficial y se ha mantenido desde ese tiempo. Eso sabemos que tiene un costo, porque al final de cuentas el criador tiene que pagar la estancia del técnico, ya sea en el rancho o durmiendo, para poder certificar el pesaje del otro día, pero es básico y fundamental para poder obtener buenos datos. De ahí tenemos diferentes certificaciones de apellido lechero. En el caso de vaca lechera tiene que ser 2.000 kilos de leche en 240 días. Si es lactancia especial, tiene que haber producido 2.000 kilos de leche en 240 días y tener un nuevo parto viable, con un mínimo de 200 kilogramos de leche, con un intervalo de parto no mayor a 426 días o 14 meses. Así también vaca lechera plus, que son 2.800 kilogramos en 240 días, que es lo que se certifica.
y también se les reconoce a los hijos de las vacas lecheras plus como animales lecheros, a las hembras también, y ellas tendrán que demostrar que son lecheras después de 48 meses. Lo importante aquí es que el rigor de la selección de los datos tomados es muy alto y eso ayuda a tener certeza de la información. Estas son las lactancias que tenemos cerradas de sardo negro. Hasta septiembre de 2025 hay 2.694. Se han certificado 37 vacas lecheras y 4 vacas lecheras plus. ¿Qué indica esto? Obviamente no es un cebulino especializado en leche. Sin embargo, hay variabilidad y hay individuos que pueden ser seleccionados para llegar a esas producciones. Entonces eso es lo importante, ¿no?, de llevar los controles. Este es un certificado de control lechero, somos los que emitimos en la asociación, donde está la información de los animales. Si ustedes observan el certificado, esta es una vaca que fue certificada como vaca lechera y solamente fue de una oveja. Entonces, es un animal de mucho mérito. Otra cosa importante, si vemos la parte del lado derecho, el cuadrito pequeño, ahí tenemos que ese animal tiene 3 lactaciones controladas más la que acaba de parir, y vemos que de las 4 lactaciones solamente hay un año en la cual ella está abierta, que normalmente es el primer año en que pare, y de ahí fuera cada año está pariendo. Entonces, eso es lo importante también del control lechero, que ayuda a seleccionar igual los animales que son buenos igual en parámetros reproductivos. Lo mismo aquí, tenemos otro ejemplar igual, con sus lactaciones y su certificación de vaca lechera. Esto, al igual que los marcadores moleculares, en cuestión de fenotipos, es esa variabilidad que buscamos para poder hacer selección. Y esta información meterla para posteriormente hacer evaluaciones genéticas. Bien, aunado a esto y en base a la información que teníamos del control lechero oficial, se hizo un trabajo para modelar la curva de lactancia de la raza Giri, de la raza sardo negro, y presento los datos de la raza sardo negro. Se hicieron 449 lactancias cerradas, fueron 3.927 pesajes de 403 vacas en 3 ganaderías de los estados de Veracruz y Tabasco. Aquí tenemos los datos. La que se ajustó aquí es la que dice Bro, que es la que se consideró el genetista, que fue la que se adecuó más. Tenemos ahí una producción inicial de 2.3 kilos, una producción total de 1.290 kilos. Esto es de todos los cebulinos sardo negro, eso es lo importante. Una producción máxima de 6.72 kilos, días al pico 14, y una producción media de 5.3 kilos, pero estamos hablando de 240 días, estamos hablando de persistencia. ¿Qué nos dice también? Como les dije, no es un especializado en leche, tiene otras características, pero es un buen animal para sistemas de producción de pastoreo. Por eso es que es importante, porque esta es la información de todo el sardo negro que hay metido. Entonces, que tenga eso en promedio, ¿qué quiere decir? Que si el promedio es 5.3, hay vacas que van hacia arriba muy altas, y obviamente hay vacas que tienen menos abajo, pero nos habla de una variabilidad en la población. Esta es la curva que presenta, la de 240 días, se modelaron las 3, la de 240 días fue la que el genetista eligió como la más óptima, la de 300 días es una curva atípica, que es desde que empieza hacia abajo, por eso no se tomó. En base a esa información también se sacó ya este año la segunda evaluación genética de sementales sardo negro, donde ya es posible obtener los HTP para producción de leche de toros mexicanos sardo negro con alta confiabilidad. Así también se hace ya HTP para persistencia, se dividió el periodo en 3 para ver cuál es el que cómo cae la producción, y aquí hay HTP para animales que persisten en leche.
Sementales sardo negro con la mejor producción de HP y precisiones mayores a 25, que tengan hijas nacidas. Sementales sardo negro con al menos una cría de pedigrí con las mejores HTP para persistencia y valor positivo para producción de leche. Y ya tenemos desde el año pasado una lista de prospectos a sementales sardo negro nacidos a partir de julio de 2023 que se pueden considerar que ofrecen esa producción esperada en sus crías. Todo eso viene del control lechero. Y bueno, aquí una foto de lo que podría ser un hato, de lo que es más bien un hato lechero de la raza sardo negro. Ferias de exposiciones. La raza sardo negro fue reconocida en 1978 y los primeros animales exhibidos como la raza sardo negro, según los archivos de la AMCC, entraron a la pista en la 18 Exposición Nacional de Ganado Cebú, en los fines de abril del 91, en Tuxtla, del 81, perdón, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Aquí tenemos una foto de la calificación del año pasado aquí en Ilán, de la raza sardo negro. También una foto de la calificación de la raza sardo negro de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de la Nacional, también, dos bonitos ejemplares. Y aquí tenemos las 10 exposiciones que se han hecho de la raza sardo negro. Iniciando en el 97 con la Exposición Nacional de Sardo Negro, con la primera en Guadalajara, Jalisco. De ahí seguimos en el 2001 con la segunda, 2002, 2005 la cuarta, 2007 la quinta, 2015 hay una muestra internacional de ganado sardo negro y evolucionante en Tapachula. En ese mismo 2015, en diciembre, la sexta exposición, séptima en el 2017, octava en el 2019, novena en el 2022 y la décima en el 2024. Esa es la evolución que han tenido las exposiciones de la raza sardo negro. Concursos lecheros. De igual manera tenemos información de los promedios de los últimos 10 años de concursos lecheros de la raza sardo negro, y ahí tienen los animales que han ganado en esos concursos lecheros. Esas son las producciones, empezando en el 2015, 15 kilos, de ahí 29, 26, 24, 27, que es más o menos lo que se ha estabilizado, 18, 25, hasta el 2024, que fueron 36 kilos, 873 gramos. Y la de abril de este año, con 15 kilos, 967 gramos. Preeficiencia alimenticia. Además de la leche, también la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú tiene unos corrales. Hay que actualizar el software para hacer eficiencia alimenticia. Se han corrido ya 5 pruebas en las cuales se han incluido el ganado sardo negro. Aquí vemos el ganado sardo negro donde está en la lista junto con las otras razas en las evaluaciones, porque así entregan las evaluaciones, y vemos cómo nuevamente la importancia de la variabilidad. Existen individuos que se posicionan junto a otras razas también con buenos índices para eficiencia alimenticia. Ahí tenemos 2 ejemplares, y cuando vemos aquí dónde están, vemos que los 2 ejemplares están en el lado derecho, que habla que son eficientes para la conversión de alimento. Obviamente no pasan hacia, están en el lado izquierdo, pero arriba, no pasan hacia el lado derecho porque no tienen altas ganancias de peso, entonces pues obviamente no son cárnicos. Pero lo importante es que sí son eficientes, y eso es lo bueno. Y es lo importante también para la producción de leche. Ese es el punto importante. No los quiero en la carne, los quiero en la eficiencia, porque ahí yo selecciono para un lado o para otro. Entonces eso es importante. Aquí tenemos también otro sardo negro en buena posición, nuevamente en el lado izquierdo arriba, siendo eficientes, no lo pasamos hacia el lado derecho, pero no cae hacia abajo tampoco. Entonces, eso es lo importante de que existan estos individuos. Otro ejemplar igual. Es un animal de una prueba, miren, ahí está
la información, y ese animal posteriormente fue campeón también en una exposición. Entonces, la eficiencia, más aparte la conformación, o sea, se conjugó ahí un buen ejemplar. Miren ustedes, una ganancia diaria de 1,430 kg, con un consumo promedio de 6,2 kilos de materia seca, con un cargo de menos 1,22. Una hembra, aquí una hembra normal, ganancia de 880 gramos, 0,38 de CAR, es un CAR positivo, pero al final de cuentas pues es lo que es una hembra. Conclusiones. La raza sardo negro es una alternativa para utilizar en los sistemas de producción tropical de carne y leche. Debido a sus ancestros comunes con las razas indianas, es un seguro que posee rusticidad para sobrevivir, producir y reproducirse, que es lo que tiene que hacer una raza de bovinos en medios agrestes, y que también responde a mejores condiciones ambientales, que eso es lo importante. Yo en una ocasión en Brasil, un profesor, fuimos a ver unos animales de olor precoz, y cuando llegamos ahí dijimos, bueno, ¿y cuál es la suplementación cuál es el sistema para que se creen a los 14 meses? No, pues damos al mineral y damos buen potrero, y entonces pues rápidamente dijimos, bueno, ¿y qué chiste tiene si le estás dando todo? Y él nos dijo, no, si no quiero faquires, no quiero que nos coman, al contrario, quiero que se mantengan y cuando yo les dé, respondan. Eso es lo que busco, el animal que responde cuando yo le doy, porque eso es lo importante. Entonces, esta es parte de lo que pasa también con el sardo. Son animales que responden muy bien a la selección, tanto para la producción de leche como de carne, poseen marcada aptitud para producir en sistemas de pastos tropicales. Hembras con facilidad de parto, excelente habilidad materna y destacada aptitud lechera. Animales de buen volumen de ubre y de buena masa muscular. El programa de cruzamiento industrial responde muy bien. Es una foto también del doctor Antonio Reyes Cerrón. Miren qué buen ejemplar, producto de un cemental sardo negro para cruzamiento industrial. Digo, un buen ejemplo del potencial de la raza. Existen datos que validan el potencial de la raza sardo negro, sin embargo, es necesario continuar con los trabajos de selección y perfeccionamiento. Punto número 1, considero que es necesario implementar mejoras en la caracterización racial de los animales a través de un programa de mejoramiento genético para uniformar las características raciales, incluyendo todos los grupos o familias existentes actualmente en la población de la raza sardo negro. Continuar con la toma de información y medidas de clasificación lineal para poder establecer los parámetros propios de la raza. Ya hay información de clasificación lineal, seguimos tomando clasificación lineal para poder determinar cuáles son los parámetros propios de la raza. Analizar la información de control lechero de la raza sardo negro con la finalidad de evaluar y establecer niveles óptimos de producción, porque ahorita la estamos evaluando y tasando como un yield lechero y ella no es un yield lechero, no es un especializado en leche. Entonces, estamos con la información para analizar porque consideramos que debemos reducir el nivel de producción para que sea acorde a lo que es la raza, por lo que ella está ofreciendo. Y su conformación, ustedes lo ven, pues es diferente a la conformación de su niño. Entonces, sin embargo, de inicio nos sirvió para encontrar esos animales, esa variabilidad. Y por último, en base al programa de mejoramiento genético del Seguro Mexicano, identificar los animales a genotipar para poder establecer la población de referencia genómica y estar en posición de poder hacer evaluaciones genómicas. Entonces, eso sería lo que considero debemos de hacer. El sardo negro es una raza global que ha superado fronteras, es una raza versátil, adaptada al medio ambiente. Actualmente se encuentra en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Estados Unidos y México. El sardo negro es una raza mexicana que pone de manifiesto la importancia del trabajo conjunto entre ganaderos y técnicos, que con visión, perseverancia y compromiso, a través de años de selección, mejoramiento genético y acasamientos dirigidos, han fijado características raciales y productivas que hacen de la raza sardo negro lo que es hoy, una raza cebuina hecha en México. Muchas gracias.
Que se escuche el aplauso, muchas gracias a ti. Gracias, doctor. Realmente muy interesante la ponencia y permitimos en este momento que pasen las autoridades de Caucebú y que se mantenga en el escenario el médico. Gracias. Pues le agradecemos mucho acá al doctor Fernando Sáiz toda esta vasta explicación que nos dieron del trabajo tan importante que han realizado los criadores mexicanos en todos estos años para llevar al sardo negro a ser una raza definida, con su patrón racial y con sus perspectivas de crecimiento. Y es un trabajo que han hecho muchas personas, muchos técnicos, muchos ganaderos. Ya nos contó la historia cómo empezó un pionero a querer hacer esto, pero todavía no existía la manera de registrar, y hoy pues tenemos no solo el sardo negro, sino incluso una variedad mocha, ¿no? Entonces queremos felicitar al doctor por su trabajo. Él va con mucha prisa porque tiene que ir a calificar ahorita a la feria de Milán, y por eso estamos permitiendo que él pueda retirarse con un poquito de rapidez, porque tiene mucho trabajo que hacer. Felicidades, doctor. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos todo el apoyo que nos da la asociación en todas las encomiendas que tiene y a cumplir más. Gracias. Muchísimas gracias, que se escuche fuerte ese aplauso, doctor. Aprendimos mucho, incluso de que no se rubros prioritarios, pero hemos sido parte de ello. Y bueno, finalmente queremos recordarles a todos que continuamos con nuestra jornada de charlas, y tenemos una charla muy interesante para todos ustedes y que es parte de la vida y de lo que la literatura también nos puede enseñar a través de la veterinaria, específicamente de los criadores de cebú. Es sobre el libro Sardo Negro Mexicano, presentado por el ingeniero Carlos Ortiz Lanz. Vamos a escuchar brevemente un poquito acerca de su historia, y les pedimos por favor que no abandonen la sala, que se queden con nosotros para poder escuchar esta presentación y sobre todo saber que a través del género literario aprendemos y también recordamos y nos vamos directamente a la historia, en este caso del sardo negro, y qué mejor que poderlo combinar con la charla que recién acabamos de escuchar. Carlos Eduardo Ortiz Lanz es originario de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche. Se tituló como ingeniero agrónomo zootecnista en el año de 1977 en la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma Chapingo. Fue profesor investigador de esa universidad en Teapa, Tabasco. Posteriormente se desempeñó como director del Instituto Tecnológico Agropecuario de China, Campeche. Se desempeñó como funcionario federal y estatal en el sector agropecuario, así como dirigente ganadero y empresarial. Ha impartido conferencias en diversos seminarios y congresos nacionales en producción animal tropical. Ha escrito diversos artículos en revistas nacionales especializadas en ganadería, como Cebú Mexicano y Ganadero. Es coautor del libro La Odisea del Cebú en México. Es socio activo de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú desde el año de 1989 con las razas Ucedad y Cindy. Y presentamos con mucho gusto, mucho cariño, con más de un año que presentamos en la Odisea del Cebú a Carlos Eduardo Ortiz Lanz. Un aplauso, por favor. Buenas tardes, un placer de nueva cuenta estar en el puerto de Veracruz, la puerta de entrada del Cebú,
a México y en buena medida al continente Norteamérica. Por los muelles del puerto de Veracruz entraron, como ya se dijo acá, no solamente los bovinos, sino la mayor parte de las especies que conocemos. Bien. Cuando empezamos a hacer este libro, una de las primeras situaciones que se presentaron es que al ir investigando la historia nos llevó a cuestionar la leyenda ganadera, lo que se decía de el origen del sardo negro y particularmente lo referente al pelaje del sardo negro. Entonces, en el libro hay un primer intento de ver qué hay adentro del sardo negro, relacionando historia con genética, pero aquí estoy hablando de la genética antigua, la genética mendeliana, las leyes de Mendel, el pelaje. Y otro tema es que nos metimos en otros aspectos, como es el gen 8, cuál es el origen del gen 8, y nos metimos también al final en una aportación que logramos, tanto del mismo equipo al que el médico Sainz se refirió, sobre los marcadores genéticos y cuál es el origen del sardo negro, sino también tenemos en ese libro está también lo que el médico Sainz presentó, que es el patrón racial. Una de las primeras cosas que tenemos que tener claro es qué significa sardo. Sardo, en relación con el color del ganado, es bosqueado. Pero aquí en México tenemos otras interpretaciones. Una es la gente que son naturales de la isla de Cerdeña, Italia, que aquí en Veracruz hubo una migración muy importante de italianos, que se les llamaba sardos. Pero lo más interesante es que en México se llama popularmente soldado vigilante o carcelero, o soldado de baja ralea. ¿Y esto cuál es el origen de esta aseveración? Bueno, con la intervención francesa llegó la famosa legión extranjera, y la legión extranjera estaba formada precisamente por soldados de Cerdeña, sardos. Y entonces, como así en México, llegamos al punto en que el soldado de baja ralea es el sardo. No sé, un problemita. Houston, tenemos un problema. Okay. Ya se ha hablado de esto, pero aquí yo quiero hacer énfasis en algo que fuimos descubriendo en el camino. Si bien se habla que el origen del Bos índicos y el Bos taurus es un origen común de miles de años, pero luego llegamos al punto del cebú indiano, el cebú africano, pero también algo que muchas veces se ha ignorado es que en Bos taurus tenemos una rama europea y una rama africana. Y siempre hemos hablado Bos índicos y Bos taurus. Y Bos taurus el de Europa. Pero no. Hay un Bos taurus de África que precisamente tiene que ver en parte del origen del sardo negro. Y el otro tema es que tenemos por allá el cebú africano, y que increíblemente en el trabajo que viene en el libro del doctor Viveros nos aparece
genes de cebú africano. Ahora bien, entonces, ¿cómo esto se fue presentando? Uno, tenemos la India, no voy a hablar, creo que las personas que me antecedieron lo hicieron muy bien. Simplemente decir que, primero, en la India, como ya quedó claro aquí, la selección del ganado cebú es para leche y trabajo. El cebú, cuando llega al continente americano, es que empieza a ser seleccionado para carne. Y aquí hay una diferencia que ya el médico Sáenz comentó. El sardo negro nació y sigue siendo una raza de doble propósito. Diferente a, por ejemplo, otra raza como el Gir, que cuando llegó a Brasil fue seleccionado para carne y que ahora recientemente empieza a ser seleccionada para leche. Y otro tema importante es que dentro del grupo Gir, aquí ya se ha hablado, hay otros animales, otras razas que nos pueden explicar el pelaje. Ahora bien, debemos tener claro que la mayor parte del ganado cebú que llegó al continente americano fueron machos, muy pocas hembras. Entonces, los conocimientos absorbentes sobre el ganado criollo fue la principal manera de aumentar la población cebú. Y acá hay un tema muy importante. A veces los criadores de registro somos más papistas que el Papa y parecemos casi un ministro. Nos damos un fanatismo porque pensamos que un animal que tiene registro significa que tiene pobreza, y eso no es cierto. Pero además hay un punto: los genes no tienen raza. Los genes pueden cambiar y se van moviendo dentro de las razas. Para realizar este libro empezamos por intentar ver por primera vez el interior del sardo negro y cuestionamos, como ya dijimos, la leyenda ganadera. Y aquí se escribió algo diferente. Y como decíamos, el sardo negro nació como una raza de doble propósito. Ahora bien, el color como una característica del cebú está definida por varios pares de genes. Más de 150 pares de genes. Insisto que estamos hablando de herencia mendeliana. En algunas razas, como el Gir, así como en el Nelore, increíblemente el Nelore tiene una gran variación de pelaje. Hay varios genes presentes, varios pares. Bucerai y Cindy hay menos pares y se comportan diferente. La leyenda ganadera nos dice que los toros importados en 45 y 46 fueron responsables de la formación del sardo negro. Esto es parcialmente cierto. ¿Por qué? En 1923 llegó un importante loto de cebú que trabajaron sobre vacas criollas. Por lo tanto, los toros que llegaron en 1945 y 46 ya trabajaron sobre vacas aseguradas. Y eran vacas aseguradas que tenían el color sardo de negro. Ahora bien, esto es genial. Es una carreta, ahí se ve el sello postal de Veracruz, a principios del siglo XX, y vean ustedes el pelaje. Hay un animal sardo de negro, claro, y hay un animal sardo de negro oscuro. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esto en el centro de Veracruz? Bueno, en el Nuevo Mundo, el oro dorado no hubo mucho, pero hubo el oro blanco que fue el azúcar.
y por las necesidades del azúcar hubo el tráfico de esclavos. Y el tráfico de esclavos trajo no solamente a personas, sino trajo otros bienes, pero trajo entonces bovinos, taurinos, de origen africano, donde este pelaje es más frecuente. Y tenemos estudios de ADN que curiosamente estaban en museos de antropología, del Instituto Nacional de Antropología, que nos dice que el sardo negro de la costa, que el criollo de la costa del Golfo tiene mayor proporción de genes de post-tauros africanos que el resto de los criollos de México. Y la única explicación que hay es entonces el tráfico de esclavos. El otro tema, lo tocamos parte de esto en el libro anterior, La Odisea del Cebú. En 1923 llegaron animales ya mestizos de jeep o aguirados con lo que había entonces en Brasil, que eran una mezcla de Bucerat con Nelore. Pero aquí vieron cosas muy curiosas. Dentro del lote que llegaron animales rojos, y los norteamericanos compraron casi todos los lotes, los toros rojos. Pero se supone, porque tenemos la carta donde el importador Ruffier le dice a sus socios brasileños que manden rojos, porque los gringos, los norteamericanos, quieren rojos, y que los sardos, los pintos, los negros, no los quieren. Entonces es probable que también todos de 1923 ya tuvieran el pelaje sardo negro, y que trabajaron entonces sobre criollos que también tenían el pelaje. Esto es muy interesante. Es la isla de Sacrificios, aquí enfrente, muy cerca de acá. Y esto es lo que llega en 1945. Y vean ustedes, llega un guirmoro, un bucerat, muchos hidrogracines y de trasera 2 velones. Esto es lo que nos llegó. Ahora bien, andábamos perdidos y no sabíamos, no explicábamos muchas cosas del origen del sardo negro, hasta que el médico Oscar Thomas hizo el favor de darnos esta foto. Esta foto es muy interesante porque está, aparte, su abuelo y su padre, don Amado y don Guillermo, y un toro importado de Brasil, que este toro es un hidrogracil rojo oscuro, manchado de negro. ¿Qué traía atrás? Pues Jim, a lo mejor Johnny, a lo mejor Danny. Pero ahí lo interesante es que hay 2 becerros, 2 hijos del toro. Y vean ustedes que en un caso es un animal gris y en otro caso es un animal sardo de negro o sardo negro. Entonces aquí lo que era la hipótesis se comprueba. El mismo toro con diferente tipo de vacas produjo diferentes animales. Y entonces ahí se corrobora la historia de todo el proceso de absorción que ya venía ocurriendo a través de los años de 1923 hasta 1945. Ahora bien, este toro se llamaba Muñeco, rojo oscuro. Entonces, es que el toro y la vaca tenían genes necesarios para que esto se produjera. ¿Por qué? Porque hay 150 pares de genes
que se comportan de varias maneras. Y pregunto a criadores y a los técnicos, ¿cuál es el gen dominante del color del pelo de la raza sardo negro? La mayoría contestaría que es el negro, y esto es incorrecto. En el libro viene una revisión muy extensa del doctor Olson, que habla de los genes que determinan el pelaje en muchas razas de todo el mundo. Y este gen, el principal, hay al menos, considero, otros 4 o 5 genes diferentes metidos en el sardo negro. Pero este gen se llama blanco parcialmente dominante. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que el blanco permite que el negro se manifieste. Esa es la diferencia entre la leyenda ganadera y lo que se ha encontrado. Por lo tanto, este gen es muy antiguo. Lo encontramos en 2 estados, tan sencillo como en España hay toro de lidia sardos. Lo encontramos en el cebú africano. Lo encontramos obviamente en el cebú asiático, pero también en el africano. Y aquí nos vamos otra vez a la historia. ¿Por qué podemos decir que en México, y de hecho se comprobó, está en el libro, hay genes de voz índicos africanos? Bueno, nos llegó probablemente en los lotes importados del 23 o del 46 por una razón muy sencilla. Había una vinculación muy estrecha entre la isla de Cabo Verde, África, y Brasil. Y justamente en esa área hay varias razas con el pelaje sardo negro. Entonces ahí nos llegó también el bosque africano. Y aquí otra de las historias. En una reunión con algún criador de sardo negro me decía: oye, ingeniero, es que nunca sabe uno cómo va a ser el pelaje de un becerro sardo negro. 2 hermanos completos o 5, y ahora que hay transferencias de embriones, nunca son iguales. ¿Por qué es esto? Bueno, la explicación es que tenemos varios pares de genes que están metidos allá, y por lo tanto hay muchas recombinaciones genéticas que entonces nos dan esa variabilidad en el pelaje, más no en el color, que quede claro. Y hay algo que hay que tener claro y que no hay que olvidar: los criadores, mediante consanguinidad y selección, fueron fijando esos genes, esos grupos de genes. Y eso no es nada raro. Todas las razas antiguas y modernas han sido fijadas y establecidas mediante consanguinidad y selección. Bien, resumiendo, ¿qué hay dentro del sardo negro acerca del pelaje? Tenemos pelaje, sardo negro y pinto de negro, heredado de la parte ancestral criolla de España y de África. Segundo, tenemos los pelajes sardo de negro claro y oscuro, producto de la herencia de la raza cebú y guajirados de la importación de 1923. Tenemos también un pelaje ahí metido, que es diferente, que es el sardo negro oscuro, que son animales totalmente negros, nada más con quizás una mancha en la frente y algunas bocas, que es otro gen que está metido en el Oceday y en el Nelore. Y tenemos el cuarto
el pelaje del cerdo negro claro y oscuro aportado por los toros indo-brasileños y su brasileño giro y guiado de la importación del 45. Y por último, pues que en un animal pueden haber varios de estos pares de genes. Y ese es el chiste de la raza. Selección conseguida. Ahora bien, vamos a hablar de los pioneros que fueron importantes en la formación de la raza. Un tema difícil porque los ganaderos tenemos a veces la piel muy sensible. Y entonces, nosotros lo que seguimos fue la narrativa que había en el anterior libro de 2012 del Según México, que hizo la sección ganadera, donde habían 5 linajes en México y otro en los Estados Unidos. Fueron los 6 linajes que podemos hablar que son los principales. Y desde luego hubieron otras gentes que casi al mismo tiempo de estos 6 hicieron algunos trabajos, pero que no tuvieron continuidad. Este es el registro de un toro, Itapicurú, que es el nombre de un río de Bahía, el estado de Bahía, Brasil, y que era un punto importante de comercio, y particularmente del comercio de esclavos. Y este toro tiene una historia muy interesante. En primer lugar, tenemos que hablar de quién ha sido el criador más importante en la formación de la raza. Y sin duda es don Alfonso Elidoro Gómez Huesca. Muy buen criador, con claroscuros como persona, como todo el mundo. Ahí está don Alfonso. Don Alfonso con uno de sus toros, piloto. Vean ustedes el animal, en estos años de los 60, un animal muy interesante. Vean ustedes el tipo de vacas que tenía don Alfonso. Ya no me voy a detener, ya el médico se ha hablado con él. Pero aquí hay una relación familiar. Yo no sé si aquí está Ezequiel Velasco Gómez. Ezequiel, gracias por venir. Confieso que estamos muy preocupados porque no encontramos información sobre don Alfonso. Y fue Ezequiel Velasco Gómez, su sobrino, que nos dio mucha de esta información. Porque el general Ezequiel Velasco Campo, que estaba casado con una prima de don Alfonso, fueron los padres de Ezequiel Velasco Gómez. Aquí está el general. Y aquí empezamos a ver. Este es un toro que luego sería muy importante, llamado Silver King o Relicario. ¿Está bien? Bien. Pero vean ustedes la vaca que está al lado. Vean ustedes las características raciales y vean el pelaje. Aquí la explicación que se puede ver es que esta vaca, cuando se cruza con ciertos genes y la vaca nada más hereda uno del padre, se presenta ese pelaje que es casi totalmente negro. O sea, es un animal quizás heterocigótico al gen. Y, como se ha dicho, la selección del sardo negro fue siempre en la mujer ordeñada. Y aquí es parte de la historia interesante. Antes hablé de Itapicurú y Ezequiel me decía que los brasileños que habían traído los toros le habían dicho que las hijas de ese toro iban a dar 4 dedales de leche. Y pues no sabíamos qué era.
Y nos fuimos a investigar y un amigo, José Octavio Lemos, de Brasil, nos dijo, 4 dedales de leche significa 20 litros. Significaba que las hormigas, entonces, de Itapercuru, tenían el potencial de producir 20 litros de leche. Cosa que sí se comprobó aquí en México. Otro linaje muy importante, el de don Amado Tomás Romagnoli, que don Amado fue un pionero en el Cebú y luego un destacado criador de Cerdo Negro y de Indo Brasil. Aquí está don Amado con don Guillermo, el papá de Oscar. Y aquí otra vez vuelve a aparecer el toro muñeco, pero ahora sí ya lo podemos ver cómo era. Rojo oscuro, pero sardo. Y yo quería ser sardo negro. Pero era un animal bueno, conformado. Este es otro toro de los años 70. Está don Samuel Tío Tomás, y era el tipo de toro que había. Moisés. Gracias, que no esté por acá, los bueyes. Bueno, y es el tipo de toro que había en esa época. Este es otro tipo de toro, quizás un poco más de influencia de Brasil, también de don Amado. Muy profundo, con mucha caja, un poco más de oreja. Aquí llegamos a alguien que definitivamente es el responsable en buena medida del Cebú en México, don Reyes García. Don Reyes, como alguien como muchos le decían, por aquí estaba Miguel, ¿no? Aquí está. Bueno, don Reyes fue el creador más importante de Cebú en México, tenía todas las razas, tenía ranchos en todas partes, inclusive en Centroamérica. Si alguien quería iniciarse como criador, iba con los Reyes y compraba la raza que quisiera. Ahí están los Reyes. Y era tan importante que se codeaba con gente importante. Aquí está los Reyes, su hijo Nicéforo, con el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos. Y no sé si el joven haya sido Gabriel. No, el jovencito. El jovencito. Su sobrino, bro. Ok. Bueno, tenía la duda que fuera Gabriel. Y bueno, aquí está Gabriel con un toro de los Reyes, los nietos. Otro linaje que fue importante, pero que desapareció en el momento que la familia Maitre empezó a definirse por el Indo-Brasil y fueron eliminando los animales sardos de negro. Sin embargo, ellos en un principio, con Clemente, aquí está uno de los toros que importaron, como Don Gosien, que era un sardo negro claro. Otra familia que fue muy importante y sigue siendo muy importante es la de don Arturo de la Garza. Don Arturo de Nuevo León fue una persona muy importante, compró muchos toros de la importación del 45 y del 46, pero fallece prematuramente. Y aquí entran, como ahora ya está de moda lo de las mujeres en los ranchos, pero eso no ha sido nuevo. Doña Morena González de la Garza administra ranchos y cría hijos exitosos. Este es uno de los toros importados del nombre Tapete. Este es otro de los toros
también importados, está bien. Ahora bien, un sexto linaje que estuvo en Estados Unidos. Hubieron los hermanos Esteban y Eligio García de la Garza, mexicanos con tierras de los dos lados de la frontera, que cuando viene la Revolución Mexicana se brincan el río, se pasan a Estados Unidos y se quedan en Estados Unidos. Estos señores fueron a la larga muy importantes para México, no solamente para el Cerro Negro, sino también para la innovación. Aquí está una foto de su rancho y los toros importados en el 46 ya en Estados Unidos, y este toro a la larga fue el toro más importante que dio origen a este linaje. Ahora bien, en todas las razas del continente americano ha habido toros que fueron muy importantes. Aquí la gran pregunta sería, ¿cuál toro fue o puede considerarse el toro más importante de la raza sardonera? Para mí, después de estudiar, considero que es Itapecurú 32. ¿Por qué? Porque él produjo hijos sobresalientes y que fueron usados en varios de los linajes de los ranchos de los fundadores. Y algo importante es que este toro fue comprado por el general Velázquez y don Alfonso había comprado otro toro, y lo que hicieron fue que las hijas de este toro las cubría el toro de don Alfonso, relicario, ¿es correcto? Reflejo. Y las hijas de reflejo las usaban con Itapecurú. Y esto no es nada raro. Aquí tenemos a Silverking y Ezequiel Velasco Gómez de niño vestido de charro. Otro toro que fue importante, Zarape, que se quedó en el rancho de los Velasco. Aquí hay un toro Silver King a la izquierda y el otro toro, no sabemos el nombre, pero este toro acaba en el rancho de los hombres. Y aquí algo muy importante, el toro frijolito, que las leyendas ganaderas decían que llegó a pesar 1500 kilos, cosa que no lo podemos comprobar. Y en la foto está un nieto de los Reyes de García, Reyitos, como le decíamos, porque tuvimos el gusto de conocer, también vestido de vaquero. Entonces, para mí, el toro más relevante en la historia del Cerro Negro fue este. Ahora bien, damos un salto al Cerro Negro 8. 1. En la India no existen animales mochos. Por lo tanto, las razas cebú del continente americano fueron producto de la absorción, cosa que ya hablamos. Pero existen dos pares de genes. El gen mocho europeo, que está presente en varias razas de ese continente, que se comporta muy sencillo, hay genes dominantes y recesivos. Dominantes, mocho, el recesivo está oculto y de repente ¡pum! Puede aparecer. Pero no es tan sencilla la cosa. Existe otro par de genes más complejo, y otra vez aquí volvemos a lo mismo, de origen africano, que se comporta diferente. Puede producir mochos, cuernos plátanos o sueltos, puede producir botones
y puede producir animales con cuernos. Esto está ligado al sexo, esa es también herencia ligada al sexo, y entonces ambos genes están presentes en el sardo negro macho. Pero además tenemos una historia antigua, tenemos este acto de don Manuel Morales, un lote de vacas en Brasil, y ahí estaban animales muchos. Entonces, había, entre lo que nos llegó, no sé si en 1923 o 1945, habían genes de mocho. Pero definitivamente el toro más importante de la formación del sardo negro es el toro llamado Muco, criado por don Alfonso Gómez Huesca, que fue comprado con don Manuel Iturbe Villegas y que originó el linaje del sardo negro. Muco, en el lenguaje coloquial de Chiapas, Muco es mucho. A partir de la formación de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, empieza un proceso de depuración y de selección de las razas. Sin embargo, las mezclas entre Brasil, Gir y lo que era el sardo negro eran frecuentes. Aquí tienen ustedes una foto del ganado de don Amado y vean ustedes el tipo de los animales que había. Otro de los toros que había. Y aquí cambia la historia. Y ayer platicaba el otro día con Gabriel García. Este fue el primer toro nacido en México, producto de un semen que quién sabe cómo llegó, y que entonces este becerro, nacido en 68, y cambió desde el 70, fue el motivo de la discusión, pleito, separación entre los criadores de Gir y los que defendían el sardo negro. Los animales Gir eran de talla menor y el perfil era diferente, y eso no le gustaba a la gente que estaban metidos en el sardo negro. Entonces, hay la división. Entre 1976 y 79 se deja registrar. A partir de fines de 79 se hace el registro y previo acuerdo de la entonces Asociación Ganadera de Criadores de Cebú de la República Mexicana. Hoy por hoy, la raza es la segunda en el número de registros en México, se encuentra reconocida por la Cebú. Cuenta con un patrón racial y programas de mejoramiento genético. La formación del sardo en México pasó por un proceso similar a las otras razas creadas en el continente americano, donde la conseguibilidad y la selección fueron las herramientas más importantes. La raza tiene un gran prestigio y sus creadores tienen una gran responsabilidad. Que este libro contribuya a generar programas y proyectos para su mejoramiento genético sin contradecir a la naturaleza. No podemos ir en contra de la naturaleza y no podemos seguir el camino de lo artificial, que puede vender en corto plazo, pero a la larga no. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, finalmente creo que hemos aprendido y conocido muchísimo. Y también, la disertación sobre las cosas que entendemos acerca de cada una de las razas que existen, ¿no? Y continuamos con el Zoom, que es la parte interesante con la que vamos a dar seguimiento. Ahí está. Adelante. Buenas tardes a todos y a todos que están escuchando esta conferencia, y sobre todo al doctor Castrillo y a los tribunales por cederme la palabra. Yo solamente para completar un poco de lo que se habló ya aquí bastante claro, sobre todo la parte histórica,
Quisiera primero decir que agradecer a la asociación por todo el apoyo que nos dio para lograr esta larga investigación que llevó a varios estados del país en muchos archivos y sobre todo tratando de encontrar esta historia perdida del sardo negro, en la cual solo se tenían algunas pequeñas referencias, pero sobre todo decirles que este libro es muy especial porque el libro de la Odisea del Seguro México anterior fue un libro netamente histórico, digamos, y este tiene la particularidad de ser sí un libro de historia, pero también un libro de genética. Entonces, cuando uno hace eso, realmente lo que está haciendo es historia natural. Y es muy difícil porque entenderán que yo, como licenciado, digamos, en comunicación y con la especialidad en investigación histórica, y el ingeniero Carlos, que era antropólogo, nos tenemos que poner de acuerdo en muchas cosas, con diferentes lenguajes, pero creo que hemos hecho un buen trabajo. Y bueno, ya dicho esto, pues sí, completar un poco que la parte histórica de desentrañar toda esta, lo que se decía del sardo negro, pues de parte fue muy importante encontrar documentos del siglo XIX, de a partir de 1882 aproximadamente, donde empieza a aparecer en el estado de Veracruz, ya nombrado el ganado criollo, cierto ganado criollo, como sardo de negro. Y de ahí ya después lo vemos para 1884, 1885, en la zona cercana a Tampico, que es la de Pánuco, Veracruz, también mencionado a animales criollos sardos de negro. Entonces, bueno, ahí esa fue la primera pista que nos dio de que efectivamente podría ser que esta raza mexicana, el sardo negro, dentro de sus orígenes tuviera algo de ganado nativo, criollo o nacional, como quieren decir, y en este caso pues ese que le llamaban sardo de negro. Bueno, esa es una como parte que nos permitió a partir de ahí también buscar otras líneas, como las que ya explicó el ingeniero muy bien, sobre, bueno, y ese sardo de negro, ese ganado criollo, el sardo de negro, porque era diferente a los demás criollos que trajeron los españoles, pues, en la colonia. Pues ya lo explicó el ingeniero, pues tiene que ver con que sobre todo sus genes venían de África, es decir, de la parte con la que España tenía más contacto, el noroeste de África, y pues ahí las naves, digamos los galeones españoles, bajaban de España hacia el norte o oeste de África, hacían aguada ahí, es decir, tomaban más agua, más alimentos y subían ciertos animales, no solo ganado vacuno, sino otro tipo de gallinas, borregos, pero la particularidad de todos los animales que iban de África es que todos son pintos, todos tienen sardo negro, y así hay muchos estudios que lo acreditan de estas expediciones que llevan, hay gallinas que son así pintas, hay borregos, hay muchos tipos de animales que es el sardo negro. Entonces, eso fue lo primero. Lo segundo es que realmente, quizá primero empiezan a llegar a lo que es Brasil ahora, por su, digamos, cercanía a lo que era Portugal, y de esas naves que fueron llegando ya desde la colonia en Brasil. Y también después empiezan a llegar a México, sobre todo a la costa de Veracruz, todo este ganado criollo, entre los cuales empiezan a aparecer el sardo de negro. Es muy interesante ver que quizá ese sardo de negro criollo era un ganado muy lechero, es decir, esa es otra investigación que a lo mejor más adelante les vamos a compartir. Es interesante ver que esta variante del sardo de negro, que ya vimos que sus genes, digamos, vienen sobre todo de África, fuera muy productiva, por ejemplo, en leche. Y es interesante también para finales del siglo XIX empieza a aparecer en Zamora un ganado criollo que le llaman zamorano.
que probablemente sea ese sardo de negro, porque era un ganado, el ganado criollo mexicano que más producción lechera tuvo a finales del siglo XIX, que lo empiezan a cruzar desde aquel tiempo ya con ganado holandés, por ejemplo, que también se supone que es lechero. Y bueno, nosotros hemos dado que también el gir, nuestro gir, que también es muy lechero, el ganado hindú, pues uno tiene una, digamos, súper baja en lo que es ahora el sardo negro, y por eso entiende uno que bueno, es el doble propósito, pero tiene esa particularidad de ser muy lecheros. Sabemos que en Brasil actualmente, ya hace muchos años, están desarrollando el ganado gir lechero, y que de hecho ya están tomando en cuenta en esos estudios en Brasil el gir, pero sardo de negro, que ya está viendo que es bastante lechero. Entonces, pues para mí fue toda una sorpresa, sin ser agrónomo o médico o veterinario, encontrar todo esto histórico que contribuye a que el ingeniero Carlos pueda conjuntar todo lo histórico con lo genético. Pues yo aquí le doy el reconocimiento al ingeniero Carlos Ortiz por su gran labor de enseñarme toda esa otra parte que yo desconozco, pero que creo que al final, cuando ustedes lean este libro, van a poder sorprenderse como nosotros, sobre todo al final con el estudio que me corrige el doctor Carlos Ortiz, de ADN que se hizo, me parece que en el INIFAP, donde ahí vienen los gráficos al final como anexo, demuestra de qué está hecho el DNA del ganado cebú sardo negro, y pues ahí sí arrojó efectivamente que tenía ganado parte criollo y parte europeo también. Entonces, bueno, pues yo, esta es mi participación, que por causa de fuerza mayor no pude estar con ustedes, algo que yo anhelaba y quería mucho, poder compartir con los amigos historiadores genetistas de India, de Brasil, de otras partes, con los Estados Unidos, pero bueno, espero que se la siga pasando bien, que sea todo un éxito el Congreso Mundial de Cebú, con Cebú, y pues un saludo al presidente de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, el médico Oscar Tomás Obrador, y pues ya lo estaremos viendo después, a él y a toda su familia, y a todos los que están ahí, de todo el mundo, un abrazo, felicidades por el evento, y pues muchas gracias. Muchas gracias a José Castañeda, ingeniero Carlos Ortiz. Gracias por esta participación, por permitirnos conocer acerca de la historia del sardo negro y sobre todo dónde viene y por qué es muy nuestro. Eso es importante. Ingeniero, con esto vamos a dar por terminada la jornada del día de hoy de pláticas y de charlas del Congreso Mundial de Criadores de Cebú durante esta tarde. Agradecemos muchísimo a las personas que nos han acompañado y les recordamos que las actividades continúan el día de mañana en el mismo lugar. Tendremos otras charlas y tendremos también esta red de espectáculos de todos los stands, la parte que ustedes pueden disfrutar y pueden realmente ser ahí libres de comprar y de conocer. Muchísimas gracias, se les desea una excelente tarde y nos encontramos el día de mañana. Hasta la próxima. Pues con eso damos por concluido el día de hoy las actividades.